Esto es lo que debes saber antes de ver Kraven, el cazador. ¿Qué onda con Kraven? Es una nueva película del Spider-Verse de Sony. ¿Qué ha pasado con esta película? Que debo decirles, tenía que haber llegado el año pasado y finalmente lo está haciendo. ¿Será una película que funcione o no? Vamos a verlo, vamos a platicarlo. Yo no lo sé, Rick, no lo sé, Rick. Tengo mis dudas, tengo algunas esperanzas sobre esta película. Y desde luego mi esperanza y mi agradecimiento está con ustedes porque yo sé que ustedes me van a dejar aquí su like, se van a suscribir al canal, van a comentar y van a compartir. Y ahora sí les cuento de Kraven el Cazador, ya lo saben, libre de spoilers. Es una película de acción de superhéroes dirigida por J.C. Chandor, con un guión de Richard Wenk y llega después de Venom, Carnage Liberado, Venom El Último Baile, Morbius y Madame Web. Es la sexta película del universo de Spider-Man o del Spider-Verse de Sony. Jeffrey McDonald J.C. Chandor, el director, que pues nació en el 73, por cierto, aquí por si estaban ustedes preocupados por su edad. Es un director, es guionista, es productor, ha sido nominado al Oscar y es mejor conocido por escribir y dirigir las películas Margin Call de 2011, All Is Lost de 2013, Un año muy violento de 2014 y Triple Frontier de 2019. Es decir, tiene un buen récord de películas. Digo, su película, justamente Margin Call, fue nominada a Mejor Guión en el Oscar y todas sus películas han sido nominadas a diferentes premios. Venom ha sido el único personaje, por cierto, exitoso del universo de Spider-Man. La primera película hizo 856 millones de dólares de un presupuesto de menos de 116. La segunda, que costó 110, hizo 506. Morbius fracasó con 167 millones de un presupuesto de 83. Y a Madame Web le fue peor, 100 millones habiendo costado 80. Sin embargo, y con todo, el universo ha recaudado 1.630 millones de dólares, de hecho ya unos cuantos más por Venom 3. Pero ahora les cuento de eso. La crítica, la verdad es que no ha tratado nada bien a este universo. Venom tiene un 30% en el metasitio Rotten Tomatoes, Venom 2 57%, 57%, Morbius 15% y Madame Web mejor ni lo decimos. Este mismo año ya se estrenó Venom 3 o Venom El Último Baile. Les recomiendo ver aquí dos videos, por cierto. Uno, bueno, en realidad todos los videos, pero bueno, en específico relacionado con este, les recomiendo ver el ver o no ver de Venom, el último baile, y les recomiendo ver un video sobre los otros personajes que pudieran llegar al cine, a la pantalla grande, de este Spider-Verse. Bueno, pues Venom 3 estrenó el 25 de octubre, lleva 406 millones de dólares de un presupuesto de 120 y tiene un 42% en el metasitio Rotten Tomatoes. ¿De qué irá Kraven? Bueno, pues Kraven mantiene una relación compleja con su despiadado padre Nikolai Kravinov. Esto lo lleva por un camino de venganza, con consecuencias brutales, lo que lo motiva a convertirse no solo en el mejor cazador del mundo, sino también en uno de los más temidos. Kraven el Cazador o Sergei Nikolachevich Kravinov, en su nombre en ruso, es un supervillano que aparece en los cómics publicados por Marvel. Creado por el escritor Stan Lee y el artista Steve Ditko, el personaje apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man o El Sorprendente Spider-Man número 15 en agosto de 1964, como un adversario justamente de Peter Parker o Spider-Man. Desde entonces se ha mantenido como uno de los enemigos más formidables del Hombre Araña y es parte del colectivo de adversarios que componen la galería de villanos de Spider-Man. Kraven también ha entrado en conflicto con otros héroes como Black Panther y Tigra
y es el medio hermano del supervillano Camaleón. Es uno de los miembros fundadores también de los Seis Siniestros. En la primera aparición de Kraven, llama a Spider-Man el juego más peligroso, una referencia directa al cuento de 1924 del mismo nombre, en el que el general Sarov, un cazador ruso de caza mayor y una inspiración principal para el personaje, caza personas por deporte. Kraven es típicamente retratado como un reconocido cazador de caza mayor cuyo objetivo en la vida es vencer a Spider-Man para demostrar que es el mejor cazador del mundo. Aunque a menudo confía demasiado en sus propias habilidades de las que le gusta presumir, porque posee un gran sentido del honor y trata a sus adversarios como iguales hasta que se demuestre lo contrario. Debido a esto, Kraven a veces ha sido representado como un antihéroe y se ha asociado con otros héroes, incluidos Spider-Man, Los Vengadores y Chica Ardilla en La Invencible Chica Ardilla. El personaje es ampliamente considerado como uno de los enemigos más formidables de Spider-Man y ha ganado considerable atención en historias como La Última Cacería de Kraven de 1987, Cacería Sombría de 2010, El Amigo de la Invencible Chica Ardilla, Kraven de 2015 a 2019 y Haunted de 2019 también. El manto de Kraven el Cazador también fue asumido por los hijos de Kraven, Alyosha y Sergei Kravinov II, y por su hija Anna Kravinov. Así que es un personaje que puede dar para mucho en el futuro del Spider-Verse. El director Sam Raimi planeó incluir a este personaje de Marvel en su cuarta película de Spider-Man antes de que este proyecto fuera cancelado a favor de reiniciar la franquicia con el sorprendente Spider-Man de 2012. Sony Pictures anunció planes en diciembre de 2013 para The Amazing Spider-Man 2, para establecer un universo compartido inspirado en el universo cinematográfico de Marvel, desde luego basado en estos personajes. Kraven fue objeto de burlas en esa película y su director Mark Webb expresó interés en ver al personaje aparecer en la película. En febrero de 2015, Sony y Marvel anunciaron una nueva asociación para coproducir la película Spider-Man Homecoming e integrar el personaje de Spider-Man con el universo cinematográfico Marvel. Sony anunció su propio universo compartido, Sony's Spider-Man Universe, presentando propiedades relacionadas con Spider-Man, comenzando con Venom. El estudio estaba considerando una película de Kraven para el universo, antes de enterarse de que Sony tenía los derechos cinematográficos de Kraven. El director Ryan Coogler esperaba incluir al personaje en su película del universo cinematográfico Marvel, Black Panther, debido a una pelea entre Black Panther y Kraven en la serie de cómics Black Panther de Christopher Priest. Eso, desde luego, todavía no lo hemos visto. En agosto de 2018, Richard Wenk fue contratado para escribir el guión para esta película, para Kraven, un mes después del exitoso lanzamiento de El Ecualizador 2 de Sony que él escribió. El proyecto fue anunciado como el próximo capítulo del universo compartido de Sony. Wenk tuvo la tarea de presentar a Kraven al público y descubrir qué personaje podría cazar en la película, ya que Spider-Man, considerado la ballena blanca de Kraven en los cómics, era poco probable que apareciera debido al acuerdo que tienen con Marvel. Si la película apuntaría al público adulto dependería de la respuesta del público al enfoque más oscuro de Venom. En octubre, Wang dijo que estaba descifrando la historia y el tono de la película de comenzar a escribir el guión. Tenía la intención de adherirse a la tradición del cómic del personaje, incluso presentando a Kraven luchando contra Spider-Man. Wang dijo que Sony tenía la intención de adaptar la historia de Kraven's Last Hunt, que sería algo así como la última cacería de Kraven, y había discusiones en curso sobre si hacerlo en esta película o en una posterior. Wang comparó este último enfoque con la película de dos partes Kill Bill. Expresó interés en que el director de Equalizer, Antoine Fuqua, se uniera a la película. Fuqua consideró dirigirla y al finalmente decidiría dirigir a Kraven basándose en el guión.
Sin embargo, Sony confirmó que una película con Craven estaba en desarrollo en marzo de 2019. Jon Watts, el director de Homecoming y la secuela de Spider-Man Far From Home o Lejos de Casa, expresó su interés en presentar a Craven en una posible tercera parte de Spider-Man, ambientada dentro del universo cinematográfico Marvel. Watts le presentó una película que enfrentara a Peter Pan Spider-Man con Craven a la estrella de Spider-Man Tom Holland. Pero esa idea fue abandonada a favor de la historia de Spider-Man sin regreso a casa. Para agosto de 2020, Art Marcum y Matt Holland habían reescrito el guión después de hacer reescrituras no acreditadas para Morbius. Ay, pues no sé si eso me da tranquilidad o temor. En este momento, J.C. Chandor entró en conversaciones para dirigir la película, mientras que Matt Tomachin, Avi Arad y David Holzhauer fueron elegidos como productores. Bueno, además de todo esto, Chandor fue confirmado ya como director en mayo de 2021 cuando Aaron Taylor Johnson fue elegido para interpretar a Craven. Firmó para interpretar este personaje en múltiples películas. Sony ya había contado previamente a actores como Brad Pitt, Keanu Reeves, John David Washington y Adam Driver para el personaje, pero los ejecutivos de Sony se apresuraron a contratar a Aaron Taylor Johnson. Un video aquí en este canal viene hoy hasta aquí sobre quién es Aaron Taylor Johnson. Quedaron pues los ejecutivos muy impresionados por las primeras imágenes que vieron de Aaron Taylor Johnson en Bullet Train. Taylor Johnson comenzó las negociaciones poco después de una llamada telefónica inicial con Chandor y Tolmach. En julio se informó que Jodie Turner-Smith estaba en conversaciones para interpretar al interés amoroso de Craven, Calypso. Ese octubre, Holland dijo que él y Pascal habían discutido la posibilidad de que él repitiera su papel de Spider-Man en la película. Russell Crowe fue elegido para un papel no revelado en un principio. Ahorita les voy a contar a quién hace. Esto en 2022, que no es un spoiler. The Hollywood Reporter señaló que muchos de los personajes principales de la película serían miembros de la familia de Craven y que Russell Crowe potencialmente interpretaría a el papá justamente. Para entonces a Cody Smith McPhee se le había ofrecido el papel de Camaleón, el medio hermano de Craven, pero lo rechazó debido a conflictos de programación. También se confirmó que Jodie Turner-Smith no había sido elegida para interpretar a Calypso. Más tarde, en febrero, se confirmó a Fred Hechinger uniéndose al elenco supuestamente, y ya no supuestamente, como el Camaleón. En marzo, Ariana DeBose se unió al elenco supuestamente en el papel de Calypso. Alessandro Nivola fue elegido como el villano y Christopher Abbott fue elegido como el villano principal de la película. Esto se informó además que era extranjero. Así que, ¿cómo queda este elenco? Para que ustedes no se me pierdan, Ariana DeBose como Calypso, Esili, una sacerdotisa vudú y el interés amoroso de Craven. Fred Hechinger como Dimitri Isberdiakov, el camaleón, el medio hermano distanciado de Craven, que es un maestro del disfraz. Alessandro Nivola hace a Alexei Sistevich, el rinoceronte, un mercenario ruso que puede convertirse en un híbrido humano rinoceronte. Christopher Abbott es el extranjero, un mercenario y asesino. Y Russell Crowe es Nikolai Kravinov, el padre distanciado de Craven y un despiadado señor del crimen. El rodaje de Craven se produjo en Islandia a principios de febrero de 2022 en el lago Millatín bajo el título provisional Safari. La fotografía principal comenzó el 20 de marzo de 2022 en Londres, Inglaterra, bajo el título provisional Espiral. A mediados de junio, Aaron Taylor Johnson reveló que había terminado de filmar y afirmó que la película se filmó íntegramente en locaciones, lo que dijo que añadió algo realmente hermoso a la historia y lo calificó como importante para la autenticidad del personaje. Alessandro Nivola también terminó de filmar en ese momento y dijo que había habilidades físicas de los personajes en la película que estaban basadas en la realidad, mientras que Chandor, el director, la describió como una representación del atleta olímpico más increíble que jamás haya visto.
Esto desde luego en relación al trabajo de Aaron Taylor Johnson. En agosto de 2022, Alessandro Nivola reveló que la película incluiría un salto en el tiempo y que su personaje se transformaría físicamente en el tercer acto, para lo cual no utilizó efectos visuales. La descripción como un papel de villano clásico con una psicología compleja y una historia personal en la que basarse fue lo que comentó. Al mes siguiente, Hechinger confirmó que interpretaría justamente al camaleón. Aaron Taylor Johnson también confirmó que la película recibiría una clasificación R, es decir, que muy probablemente en México y otros países sea el equivalente, por ejemplo, en México, una clasificación C. La fecha de estreno de esta película, como les decía al principio, pues ha variado mucho. La fecha de estreno de la película se retrasó hasta el 30 de agosto inicialmente de 2024 debido a la huelga del sindicato de actores. En agosto de 2023 se dieron los créditos finales de escritura de la película. A todo esto también, bueno, pues ha habido otros atrasos de la película, también se le han atribuido a un reflejo estratégico del entusiasmo de Sony por la película. Chandor sintió que los retrasos en este periodo, donde se llevó bien con los ejecutivos del estudio, fueron estratégicas y efectivas. Vamos a ver si es así, porque yo tengo mis dudas, el director es muy bueno, pero todo lo demás que nos han dado de Marvel en esta versión de Sony del Spider-Verse ha sido muy malo. A pesar del desastroso desempeño inferior al de Madame Web, Sony se sintió optimista de que Kraven, el cazador, está mucho más en línea con las películas de Venom y Chandor opinó que la película sorprendería a la audiencia en vez de una vez que se estrene, mejor dicho. Anteriormente esta película entonces estuvo prevista para estrenar el 13 de enero de 2023, luego el 6 de octubre de 2023, luego el 30 de agosto de 2024. Tiene un presupuesto de 130 millones de dólares. Kraven el Cazador está programada para estrenarse en cines de manera internacional el 13 de diciembre. Y aquí está lo que ustedes tenían que saber antes de ver Kraven el Cazador. Por favor, ustedes denle, casen al like de este video, casen su suscripción, comenten, compartan su cariño con este canal desde luego. Y bueno, pues por favor, elige tu historia, escribe tu historia.